¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. De 2012 a 2014 el número de pobres en el país se incrementó en 2 millones. Esto lo informa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Esto significa que se pasa de 45.5 a 46.2% de la población, es decir, de 53.300.000 pobres a 55.300.000. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Datos que tienen que ver con un aumento de pobreza en función de cuáles serían los factores fundamentales de este cambio en estos años. Gracias por la invitación, como siempre, Esdra, mis amigos Macario, Mauricio. A ver, yo quisiera empezar diciendo que resultado de estos 2 años, 2012-2014, en buena parte es similar a lo que ha pasado en México en los últimos 20 años. ¿Cómo lo leemos? Uno, déjame empezar por las noticias que son mejores. Como tú sabes, la medición de pobreza que tiene México es multidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas cosas en verdad afectan el bienestar de las familias. Ingreso, educación, salud. Bueno, si vemos solamente la parte de carencias sociales, si vemos la carencia de educación, la carencia de seguridad social, la carencia de salud, la carencia de una vivienda de calidad, podemos ver que desde 1990 a 2014, las carencias de esos servicios básicos han venido bajando. Es decir, las coberturas de servicios básicos han venido incrementándose y hoy podemos ver en hogares, y sobre todo en hogares de pobreza extrema, podemos ver, como lo pueden ver en la gráfica, población que tiene ahora más drenaje, más agua potable, más electricidad en los hogares, niños y niñas en las escuelas primaria, secundaria, incluso preparatoria. Entonces, esa parte ha ido relativamente bien y en estos 2 años también se muestra ese fenómeno, ¿no? El que no ha avanzado a este ritmo es la parte del ingreso. Entonces, si vemos una siguiente gráfica en la cual solamente medimos la pobreza por la parte del ingreso, lo que podemos ver es que del 92 al año 2014, básicamente, el nivel de pobreza por ingresos, o sea, la falta de ingreso a las familias para comprar los mínimos necesarios, prácticamente ha estado igual, por supuesto variaciones, aumentos importantes en el 96, nuevamente en 2009, en fin, pero parecería que con los datos que arrojan las encuestas de hogares de hace muchos años, este ingreso ha estado bastante estable, que quiere decir bastante fijo, y quiere decir que no es lo que todos los mexicanos estamos esperando, aumentos en el ingreso. Entonces, ¿qué pasa ahora? En esos 2 años, bueno, que en esos 2 años esta combinación de elementos, ingreso, que en este caso cayó 3.5 de acuerdo al INEGI, y coberturas que siguen mejorando, en esa combinación la pobreza sube en estos casi 2 millones, pero la pobreza extrema o se contiene o se reduce, en buena parte, y aquí es importante la reflexión, porque estas políticas públicas sociales enfocadas, focalizadas a población en pobreza extrema, ahorita y hace varios años, parecería que están haciéndole la vida diferente a esa población en pobreza extrema, con lo cual el gran reto desde nuestro punto de vista, Esdra, es qué hacer más allá de la política social focalizada y muchas veces efectiva. ¿Qué hacer con ese sándwich en donde seguramente habrá familias en el otro extremo de la distribución del ingreso, donde les está yendo muy bien, ¿no? Las familias que les va bien, pase lo que pase, pero en medio la pobreza extrema contenida por el gobierno, los de más arriba mejorando por muchas razones, y en medio no pasa mucho. ¿Qué más hacer, además de políticas focalizadas, para que la cosa mejore? Y nos parece que tiene que ver con una actividad económica que por muchos años ha estado bastante... Muy limitado. Yo creo que, como bien decías, los resultados van en 2 direcciones. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Una parte que está funcionando, indudablemente, es algunos programas sociales que sí están teniendo impacto. Es el caso de Progresa, Oportunidades, Prospera, que efectivamente ha ayudado. El efecto, por ejemplo, en servicios de salud del Seguro Popular ha sido muy significativo.
no hemos tenido el mismo éxito en materia de pensiones, en seguridad social, que sigue siendo la gran carencia. Exacto. Pero el problema, como bien decías, es un asunto de ingreso. Es decir, aparentemente logramos sacar a la gente de pobreza extrema y de ahí ya no se puede mover. Y si ve uno la distribución en las encuestas de INEGI, pues prácticamente no hay diferencia, digamos, del 30% hasta el 70% de los mexicanos, todo ese espacio, pues la diferencia es de unos cuantos pesos, no es mucha diferencia. ¿Cuál sería, en tu opinión, o cómo percibe Coneval, que pudiera uno en este espacio empezar a trabajar algunas medidas que pudieran ayudar al incremento de ingreso de este segmento medio, como decíamos? A ver, por supuesto, la pregunta es fundamental y difícil, porque Sí. si tendríamos la solución hace muchos años que la Hemos hecho. y nos parece que hay elementos, déjame llamarlo así, estructurales, que no siempre han posibilitado el incremento de la productividad generalizada. Sí podemos ver aumentos de productividad en algunos sectores, que si la automotriz, etcétera, pero parecería que, y hay quien dice, es una estructura de hace muchos años en la que hemos fragmentado al mercado laboral vía la seguridad social fragmentada, y que eso nos ha impedido a empresas chiquitas no poder crecer a ser medianas, y las medianas no poder crecer a ser grandes, ¿no? Si uno ve la distribución de empresas en el país, tenemos muchísimas empresas de 4 personas, de 3 personas, 5 personas, en medio no hay nada, y luego las grandes. Y las chiquitas tienen una productividad muy escasa que además no crece, Muy según baja. los estudios que hay. Muy baja. Es decir, pasar de 4 personas a 20 personas, a 50 personas, es carísimo para empresas, porque hay que ser formales. Y ser formales es muy caro. A pesar de lo que se ha planteado ahora de mecanismos de apoyo. A ver, se ha mejorado. De hecho, en esta medición hemos visto una mayor formalización en general, pero eso digamos, ojalá que siga por ahí el camino, pero nos parece que el tema es más estructural. ¿Cómo hacemos una economía menos fragmentada para que la productividad pueda crecer mucho mejor, y las empresas, dueños de empresas chiquititas digan, yo puedo invertir en más personal, y sin preocuparme mucho con que el IMSS me esté persiguiendo, Claro. o ver cómo hago para evadirlo, que en la práctica es lo que sucede. 2, hay cosas menos complicadas que esas, Macario, que tienen que ver con mejorar los múltiples programas de apoyo productivo que tiene al menos el gobierno federal, 25 programas con un monto total de 65,000 millones de pesos, que están en Zagarpa, en Economía, en Cedesol, en Sedatu, y que cuando uno analiza esos programas no podemos ver buenas noticias de manera generalizada. Seguramente a alguien sí le fue mejor por ese apoyo, pero en general lo que tú ves es apoyos que se otorgan, no pasa mucho con esa pequeña empresita, no llega más allá de primera base, y el año que entra está pidiendo esa misma persona un apoyo diferente para vender otra cosa diferente. Así es. En buena parte porque esos mercados locales no tienen mucho futuro. Es decir, o hay que encontrar el mercado relevante para que esos productos tengan una salida mucho más atractiva. Gonzalo, efectivamente tenemos una gráfica aquí que nos permitiría ver qué ha sucedido con la pobreza de ingreso y con la pobreza de carencias que claramente nos has explicado. En el tema del ingreso, pues en esta última medición que se hace para el 2014, nos damos cuenta de que hay un aumento de 5.3%, como aparece aquí en la gráfica, de población con ingreso menor a la línea del bienestar. Yo creo que sería muy bueno si nos puedes explicar primero qué quiere decir esto de línea de bienestar, o sea, quién define esa línea de bienestar y por qué. Y segundo, que es realmente la pregunta es, ha habido un debate en los últimos meses sobre el tema de los salarios mínimos. Y mi pregunta sería, ¿tú crees que ayudaría a subir los salarios mínimos para reducir esta pobreza de ingreso que se está viendo pues aquí clarísimamente en la gráfica? La primera pregunta, Mauricio, es, en esta metodología de pobreza siempre existen umbrales. Hay un umbral de ingreso que el Coneval puso, que es el valor de una canasta alimentaria más no alimentaria. La suma de estos dos requerimientos mínimos
Eso es lo que le llamamos a la línea de bienestar y lo que cada vez que el INEGI nos da la información, medimos cuánta gente tiene un ingreso per cápita menor a esa línea de bienestar. En general, hay una segunda que es de bienestar mínimo, con la cual se mide la pobreza extrema, que ahí solamente es el valor de una canasta alimentaria. En general son 2,000 pesos por persona al mes en la primera y 1,000 pesos en la segunda, más o menos en promedio. Entonces, y efectivamente, año tras año, cada 2 años que el Coneval mide la pobreza, uno puede ver que hay población que gana menos que eso y en esta ocasión más población que gana menos que eso. Por lo tanto, el ingreso es un tema bien importante. Salario mínimo es un debate bien interesante. Aquí he visto debates con ustedes importantes donde no están así muy a favor del salario mínimo, está bien. Pero yo te voy a decir, a mí me gustaría un debate mucho más acabado del salario mínimo, al menos para entrarle, ¿no? Sin que sea un tabú, pero hay que entrarle. Yo estoy casi seguro, con datos que hemos tenido, y que el salario mínimo es tan bajo en México, que aumentarlo un poquito más de lo que siempre lo aumentamos no pasaría absolutamente nada con la inflación, ni con el desempleo, y sería una señal de cierta justicia distributiva. Ahí te va una idea. Que en vez de un aumento del salario mínimo más allá del 4 o 5%, ¿no? Porque que puede ser de 10%, que puede, por supuesto, espantar a los amigos empresarios y al gobierno. Si pensáramos en un aumento del salario en valor absoluto nominal, sería diferente. Es decir, si te dijera, oye, aumentemos el salario mínimo en 20 pesos. Cualquiera puede aumentar 20 pesos. No lo traduzcas en porcentaje, ¿eh? Tú puedes aumentar 20 pesos a Macario, 20 pesos a Gonzalo, y ese aumento de 20 pesos no es inflacionario. En cambio, es muy progresivo, porque la gente que gana menos y que gana muy poquito, viendo una terrible distribución del ingreso en México, esa población pasaría de 70 a 90, tú y yo pasaríamos de algo más 20, que no es nada, y eso me parece que podría dar una señal de un poco más justicia social sin que se traduzca para nada, podría yo casi apostarlo, ni en inflación ni en desempleo, si se hace así. Obviamente, si tú ves un aumento de salario mínimo de 20%, pues sí está más complicado. El problema es quizá en el siguiente escalafón, que es el que te puede reclamar y decir, yo requiero. Para los demás arriba no hay problema, para los que están cercanos sí. Tú puedes decir, tú puedes aumentar 20 pesos más la negociación salarial que con tu sindicato vas a negociar, pues ahí ahora sí que la que el mercado diga, digamos, ¿no? Entonces, yo al menos diría, entremos al debate y si al final de mucha discusión y muchos datos duros, pues eso no es la solución, pues está bien. Ahora, tampoco pensar que el salario mínimo sea la única solución para la pobreza, porque ahí sí está más complicado. Al respecto, una de las quejas en contra de esta discusión, salario mínimo es el tamaño de la informalidad y que es ahí precisamente en donde las personas están ganando este ingreso. En la formalidad, el 1% gana un salario mínimo. Entonces, aquí en la parte de informalidad y en la parte de baja productividad, que ya comentabas por el tamaño de empresas, hay también una distribución geográfica muy importante. Estado de México, Veracruz representan 2/3 partes del incremento en pobreza que tuvimos en esta medición. Son estados muy grandes, pero también están en la zona menos productiva, digámoslo así, del país. ¿Hay alguna también reflexión al respecto de cómo ir moviendo lo que ha sido exitoso en el norte y centro del país al Pacífico Sur? Mira, la solución, si es que hubiera la varita mágica, sigue siendo contener actividad económica, y yo incluiría en ese proceso Estado de Derecho, ¿no? Un Estado de Derecho donde no sé si Veracruz no se caracteriza por ese proceso, siendo mis paisanos. Yo creo que reforzar el Estado de Derecho, entendiendo que es un tema de largo plazo, Macario, y que no es que mañana, pero realmente cuando uno le piensa a los estados exitosos del pasado, me gusta mucho esta reflexión de William Easterly sobre lo que pasó en el norte de Italia, ¿no? Cuando el norte de Italia, Génova, invirtió en buenos tribunales y una impartición de justicia para todos, en donde el acceso al derecho es universal. Bueno, cuando tú tienes eso, Génova invierte en eso y la gente empieza a tener confianza en hacer negocios y sabe que si alguien te está transando, hay un tribunal que te protege. Hoy
una persona, ya no digas en pobreza o en pobreza extrema, medianamente con un ingreso medio, No tiene sabe acceso a eso. que pelearse contra alguien con más lana o con poder es imposible en los tribunales, va a perder y va a acabar en la cárcel. Entonces, vas a embarcarte en un proceso de esos para que mañana, en una pequeña pelea por 100,000 pesos, acabes en la cárcel. No, obviamente nadie le crea eso. Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, muchísimas gracias por estar aquí con Gracias, nosotros. Ezra. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Banco de México recortó la perspectiva de crecimiento para nuestro país para este 2015 a un rango de entre 1.7 y 2.5%, andaba en 2 y 3%. Refirió que el ajuste se debe a que las perspectivas de expansión de la economía norteamericana son menores a las previstas en el informe anterior, a la reducción de la plataforma, o sea, de la explotación del petróleo, y a un moderado crecimiento de la demanda interna. Bueno, ahí está desde hace un par de semanas manejándose esta idea de un crecimiento menor, algo que no sé si ya resulta preocupante, pero ya llevamos, no sé, 15 años con el mismo cuento, ¿no? No, tres. ¿Tres qué? 3 años nada más. En los años No, anteriores no había habido estas bajadas continuas de Pero, a ver, expectativas. pero tenías esta idea de que ya estabas alineando, que ahora sí el mercado funcionaba y te aparecía un fenómeno, te aparecía bueno, otro. eso sí. Hoy además, yo creo que la parte más grave es que estabas apostando a que las grandes reformas te daban la posibilidad del crecimiento, que probablemente lo hagan, pero que por lo menos el crecimiento del 3 estaba garantizado a principio de año, que hablábamos hasta del 3,5, y ahora ya andamos otra vez en el 2, y en una de esas terminamos en el 1.8 del principio del sexenio, Mauricio. Pues sí, la verdad es que en esta administración el récord de crecimiento de la actividad económica pues es bastante bajo. Simplemente para recordar los números, 2013 la economía creció 1.4%, el 2014 creció 2.1%. Este año al inicio la mayoría de los analistas lo veíamos en 3% o más, pero pues sí, han sucedido varias cosas que han obligado a revisar este número a la baja. El Banco de México lo hace hace unos días y para tomar el punto medio, porque el Banco de México siempre da un rango, vamos a decir que lo bajó del 2,5 al 2.2. Entonces, esto se ubica inclusive por debajo de la última encuesta que se hizo entre los especialistas de economía por el propio Banco de México, que tenía una cifra del 2,5%. Ahora, ¿cuáles son los factores, Ezra? La verdad es que yo creo que se ha juntado un poco de mala suerte para México con algo de, yo diría, de manufactura local. La mala suerte viene del mercado de petróleo. El precio del petróleo, que estuvo bajísimo al inicio de este año, $41 por barril, se fue recuperando, llegó a $55 por barril en junio, promedio, y ya estamos otra vez en los mismos niveles que al principio del año. Entonces, eso afecta el valor de la producción petrolera, afecta al sector de la minería. Pero ese no es el principal problema. El principal problema, que también pues es hasta cierto punto fortuito, es que el volumen de crudo ha venido cayendo 8% en los primeros 6 meses de este año. Entonces te cae el precio y te cae el volumen, pues obviamente la minería se desploma, una pérdida de 7%, la última medición del INEGI, correspondiente me parece que es para junio. Segundo factor, y ese sí ya es de manufactura local. Y tiene que ver con las finanzas públicas. El gobierno anunció un recorte de gasto en febrero, no lo hizo. En febrero, 124,000 millones de pesos, precisamente ¿no? porque preveía que las finanzas públicas iban a perder ingresos. Y después de las elecciones decide aplicarlo. Ya las dependencias están recortando todo tipo de programas, dejando de pagar a sus proveedores. Entonces, el problema es que concentraste un efecto que se iba a distribuir en todo el año en los últimos 6 meses, en la segunda mitad del año, 6 meses. Y esto pues complica las cosas porque sin duda no ayuda a que se dé el crecimiento económico, más bien lo frena un poco. No lo frena demasiado, pero ahí yo creo que le quitamos un par de décimas de la estimación que se tenía hasta hace unos meses. Y el problema adicional, que también es de manufactura nuestra, pues tenemos una situación donde los empresarios están muy inquietos, están
están desanimados, por llamarlo de alguna manera, y esto no es un capricho, o sea, lo reflejan las estadísticas de la confianza de los productores en cuanto al momento de invertir en sus propias empresas, en la capacidad productiva de sus empresas. Y esto tiene que ver con los escándalos que ha habido, la corrupción, en el tema no económico, la corrupción, los estudiantes de Ayotzinapa, el tema de la inseguridad que no termina de ceder. Y en la parte económica, bueno, pues que si se devaluó la moneda, y en México siempre pensamos que cuando se devaluó el peso hay algo mal en la economía. En la perspectiva de la economía internacional, con toda la turbulencia de los mercados financieros, en la amenaza del aumento de las tasas de interés, ahora el problema de China, que se acaba de agregar a esto. Entonces, bueno, pues sí, los empresarios dicen, oye, yo frente a ese panorama tan incierto, mejor me espero un poco antes de invertir, y con eso le agregan un poco más al freno económico. Entonces, pues yo te diría que es combinación de ambos factores, y no se ve para cuándo se puedan arreglar, esa es la verdad de las cosas. Estamos medio cuatrapeados. En los primeros años de esta administración, el sector externo iba más o menos y el sector interno se cayó. Cayó durísimo. Y ahora que el consumo interno ha estado repuntando un poco, pues el externo no vende. Y entonces, a la hora de promediar, pues siempre andamos cerquita del 2. Ahora este año hemos tenido un buen gasto en consumo, muy bueno comparado con lo anterior. No es espectacular, pero es bueno comparado con los 2 años anteriores. En el caso de los automóviles ha llegado a ser récord en algunos meses. En el caso de ventas al menudeo es un crecimiento más o menos continuo. No sabemos si esto va a continuar en la segunda mitad del año, pero en la primera sí se notó. El puro petróleo le está quitando 0.6% al PIB. Eso significa que si el petróleo no tuviera esta caída, en lugar del 2.2 que está estimando el Banco de México, estaríamos en 2.8, estaríamos prácticamente en 3. Así que ese es, un impacto que... Eso es más allá del tema del precio. No, la producción. La producción cae en los primeros 6 meses del año, comparado con los primeros 6 meses del año anterior, 9%. 9%. Casi 9%. Bueno, 9%, perdón. 9%. Esa es una caída muy significativa. En términos de valor agregado, la contracción es 0.6% del PIB, ese es el tamaño de esta cosa. Tiene una buena parte aquí que a mí sí me llama la atención y creo que hay que aprovechar. Como el petróleo se está produciendo menos y vale menos, pues el gobierno no tiene dinero del petróleo. Pero eso queríamos, ¿no? O sea, llevamos un montón de años diciendo vamos a despetrolizar las finanzas públicas. Ahí está, ya están despetrolizadas. El gobierno recibe ahora 15% de su dinero, viene del petróleo y no 30 o 40 como era antes. El único problema es que ahora de dónde saca el dinero el gobierno. Y es donde se ha estado atorando, por eso el recorte al que se refería Mauricio. Hay que mencionar que sí hay un incremento importante en recaudación. ¿Sí? Es decir, si uno compara lo que ha estado pasando en el periodo de esta administración, hay un crecimiento en términos reales muy importante en impuestos sobre la renta, en valor agregado, y hay una mejoría en el impuesto especial a producción y servicios que se cobra en la gasolina, porque al inicio de esta administración era negativo. Porque el precio de la gasolina en México estaba muy bajo comparado con el resto del mundo, ahora es al revés y entonces se aplica. Entonces creo que hay unas ventajas aquí por la mala, pero ya el gobierno no está dependiendo del petróleo. Valdría la pena aprovechar esto para moverse en esa dirección. Bueno, hay que recordar que finalmente esta propuesta de presupuesto base cero no es que se les haya ocurrido en función de reestructurar y ponerle orden, es porque se les acabó el dinero y entonces hay que empezar a aprovechar el momento, recortar y otra vez volvemos a entrar en esta discusión de si el crecimiento raquítico que tiene el país pues se debe a esto, a un problema externo, interno, o si las reformas funcionan, no sé qué, pero seguimos atorados. Mira, esa incógnita se va a despejar lo del presupuesto base cero pues en 3 semanas más, cuando la Secretaría de Hacienda presente el paquete económico y su proyecto de presupuesto de egresos para el 2016. Pero lo que ya se sabe, o sea, lo que han planteado las propias autoridades, y lo han hecho, pues yo diría con bastante detalle, en los lineamientos programáticos para la elaboración del presupuesto, es que este asunto del presupuesto base cero, pues lo que persigue es fusionar programas gubernamentales, o sea, tratar de eliminar los que son redundantes, cancelar algunos otros y crear algunos que pues, forzosamente se requieren. Pero en el global, si no recuerdo mal la cifra, el ahorro de todo eso, es un movimiento enorme de programas, es como de 25,000 millones de pesos. No son despreciables, pero eso no es lo que va a compensar
esta caída que va el gobierno a tener en los ingresos petroleros en el 2016. En el 2015 hay un descenso, pero afortunadamente se logró contener de los ingresos petroleros, pero se logró contener por las coberturas que compró hábilmente la Secretaría de Hacienda. Para el año entrante no va a haber coberturas, entonces cualquier cosa, si los precios del petróleo se quedaran en $41, pues sería malo, pero si se subieran a 60, de todas maneras habría una reducción de los ingresos, porque este año están promediando $71 lo que recibe el gobierno mexicano, dado el tema de las coberturas. Entonces, el panorama de las finanzas públicas efectivamente se ve complicado. Las cuentas no cuadran, vamos a esperar, no nos adelantemos a ver el presupuesto, pero pues va a ser el resto de este año va a ser de austeridad fiscal y el que entra sin duda también. El problema de fondo es el crecimiento de la economía, no es dependiente de lo que al gobierno se le ocurra hacer o no. Durante años pensábamos eso aquí en México y entonces pues si el presidente decidía una cosa, la economía crecía o dejaba de crecer, así fue en los años 70, por ejemplo. Pero ahora ya no es así, ahora el crecimiento de la economía depende de las decisiones de muchos actores, algunos de ellos del exterior, otros de aquí, y en eso tenemos lo que bien decía Mauricio hace ratito, una sensación general de que las cosas están mal, que hace que las cosas se pongan mal. Es decir, los que pueden invertir dicen que no es el momento para invertir. Como no invierten, pues la economía no crece y dicen, ya ven, pues no vale la pena invertir, entonces ya no invertimos. Entonces se va haciendo una profecía autocumplida que tiene que ver con las expectativas. Por eso es tan importante el manejo de expectativas, que eso es algo que sí puede hacer el gobierno. Por ejemplo, eso es lo que hace la Reserva Federal cuando va administrando qué día sube o que si no sube la tasa. Acá no hemos tenido eso porque esta crisis que tiene que ver con lo de las casas y lo de Iguala y demás, golpea muy duro al gobierno, le hace perder credibilidad y entonces pues el secretario de Hacienda no puede generar expectativas positivas porque la verdad es que nadie le cree y al presidente tampoco. Entonces no tenemos esta línea que nos pudiera generar una buena sensación. Creo que esto va a poder ocurrir en el momento que tengamos un impacto más significativo de alguna de las reformas. Lo hemos tenido en la energética, por ejemplo, en precios de electricidad y de gas que se van a notar más adelante, pero si, por ejemplo, se vendieran más bloques en las siguientes rondas de la reforma, podría ser que ahí tuviéramos este impacto, pero si no es una cosa así o un fenómeno que venga de fuera, no se me ocurre cómo cambia la expectativa de la gente. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes con otro tema difícil, Oaxaca y el inicio de clases la próxima semana. Esto es Dinero y Poder. Luego de la renovación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la coordinadora amenazó con no iniciar este lunes 24 el nuevo ciclo escolar. Ante ello, la Secretaría de Gobernación advirtió a la disidencia magisterial que en tanto no flexibilice sus acciones, no habrá diálogo con esa dependencia. Aseguró que está actuando conforme a derecho y que habrá clases el próximo lunes cuando pues, se inicia el ciclo escolar. Hay que recordar que finalmente se dio, yo creo que el golpe de timón más importante que se ha dado en términos de una reforma educativa. Y creo que esto es fundamental. Una reforma educativa que es más una reforma laboral, es cierto, sí. No estamos entrando en los temas de contenidos, ni de técnicas, ni de cómo llegarle. Sabemos, ahí están los resultados que ya hemos platicado en programas anteriores de Planea, de lo que se ha evaluado, lo que pasa en estos estados del sur del país que finalmente pues, no tienen un modelo educativo, tienen un modelo de control político sobre las escuelas. Y aquí yo creo que finalmente lo fundamental es ver cómo se hace para que se inicien las clases, para que vayan los maestros y para que finalmente a partir de esta ya primera evaluación que se pueda hacer con maestros frente a salón de clases, veamos lo que está sucediendo. Yo entiendo que cuando aparezcan los resultados ya, digamos, del próximo ciclo escolar, no van a ser muy positivos porque las cosas no se cambian de un momento a otro, pero al menos estamos ya en la dirección correcta cuando se les quita a los maestros la obligación de ser parte de una estrategia política de un grupo que los movía de un lado a otro y que les impedía finalmente, por su propia dinámica y apuesta política, pues convertirse en eso, en maestros frente a un salón de clases.
Sí, la reforma educativa, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, tiene esta primera etapa que tiene que ver con recuperar una relación adecuada entre el sindicato y la autoridad para que puedas hacer los cambios indispensables. No hay manera de obligar al 1.250.000 maestros a hacer nada, no los puedes obligar. Necesitamos encontrar una forma en la cual se pongan de acuerdo y pueda moverse en la misma dirección. Eso es lo que buscaba la reforma y creo que lo está logrando. Hay ya las evaluaciones que se empiezan a aplicar, ya todo mundo entendió que sin evaluación de los maestros, directores y supervisores, pues no hay forma que esto funcione. Entonces, pues ya cambiamos de línea. Esto era algo que no era aceptable hace unos pocos años, ahora sí lo es. Los últimos que se oponían a esta evaluación con argumentos muy rupestres, pues eran los de la coordinadora, en particular la sección 22, que lo podía hacer porque tenía recursos a través del Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca y porque a través de ese mismo instituto controlaba la nómina e incluso controlaba padres de familia. Ya no lo tiene. Estos estados, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son los estados en donde más problemas tenemos en educación en general. Hay variaciones en algunas cosas, pero en esos 4 estados es nuestro problema en educación, pero también es nuestro problema en muchas otras cosas. Si uno ve los datos de pobreza, esos son los estados más pobres del país. Si vemos los datos de campesinos que viven de autoconsumo, ahí están en esos estados más de 30% de la población se dedica a esas actividades. Son los estados que tienen menos economía formal del país, esos 4. Entonces ahí es donde está nuestro problema. Eso es lo que tenemos que empezar a resolver. Creo que hacerlo a través de la educación es una gran idea, pero no es suficiente. Entonces, cuando empecemos a discutir ya en serio cuáles van a ser las formas de hacer un nuevo sistema educativo, para el caso de estos estados, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, necesitamos adicionalmente pensar en una estrategia mucho más completa, que tiene que ver desde el control político de estos estados hasta las oportunidades de desarrollo económico, que son muy diferentes a las que hay en el resto del país. Sí. A mí me parece que esta renovación del Instituto de Educación Pública de Oaxaca es un parteaguas, porque efectivamente, bueno, aquí en Oaxaca la coordinadora es donde simplemente ha hecho mayor presencia desde hace muchísimos años. Son grupos violentos, se resisten a que se les eliminen sus prebendas y simplemente el poder local no había podido con ellos. Esa es la verdad de las cosas. Y ahora, pues me parece que se ha tomado un paso institucional a través de este instituto en donde se nombran a los directores, a los subdirectores, vamos a decir, al cuerpo que maneja el instituto, que ya no está dominado por la coordinadora y que entonces a partir de ello se van a poder administrar mejor a los propios maestros de la entidad. Yo recuerdo hace unas semanas unas declaraciones del secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, que decía, es que efectivamente en el tema del dinero a los maestros faltistas pues no hay que pagarles, pero no hay forma que si a mí como secretario de Educación o al secretario de Hacienda a nivel federal, si no nos dicen del propio Estado a quién hay que dejar de pagarles, no hay manera que nosotros podamos suspender los cheques. Bueno, este instituto va a facilitar que eso suceda, que se castigue a los faltistas. O sea, los maestros, estos maestros de la coordinadora son maestros que no quieren educar y que lo único que están tratando es de preservar sus privilegios. Por supuesto, se escudan en una multitud de leyes y reglamentos que hay al respecto y de un montón de convenios que se habían hecho con los diferentes sindicatos de maestros en el país, pero me parece que esto sin duda va a ir avanzando. Al gobernador Cue pues no le quedó de otra, no creo que lo haya hecho de muy buena gana, pero literalmente este paso que dio el gobierno federal creo que va en el buen sentido y no digo que no le quedó de otra porque bueno, él había mantenido más o menos la relación con los de la coordinadora, que no le hicieran más borlote. Con esto pues simplemente se ve obligado a enfrentarse al grupo. Ahora, yo te diría que en el caso de Gabino Cue, yo creo que la cercanía, digamos, entre Gabino y el presidente Peña Nieto estuvo presente. O sea, no es que Gabino apareciese como un defensor de los señores de la coordinadora, simplemente lo que tenían ahí
era algo que el que tenía que desaparecerlo como tal era el gobierno federal. El gobierno federal tenía que anular el decreto de 1992 y a partir de eso permitirle al propio gobierno estatal retomar el control. Creo que aquí las dos partes trataban una de echarle la pelotita a la otra sobre quién tenía que hacer. Ladito, ¿no? El gobernador. Pues bueno, pues es que dependiendo si del otro lado había también voluntad de asumir el costo político de la medida. Yo creo que finalmente se tomó, la asume el propio gobernador ya en el final, es cierto, de su administración, y más allá de responsabilidades mutuas, que hay que recordar que finalmente en el juego político es muy común que se sepa que hay que tomar esas decisiones, que están allí, pero hay que hacerse a un lado porque tomarlas tiene un costo en términos del proyecto, tiene un costo en términos de mi futuro incluso como político, y que eso sucede en cualquier lugar en donde pues, el juego del poder esté presente. Ahí está el cambio, ahí está la posibilidad real ahora de entrarle. Sin embargo, yo quisiera referirme a esto que Macario ha dicho en varias ocasiones. Creo que, bueno, pues sí, ya avanzamos mucho, pero los maestros que van a tener ahí a su grupo no estarán haciendo algo muy diferente, bueno, no diría muy diferente, pero algo que, digamos, revolucione la forma de manejar la educación en Oaxaca. No, ni en Oaxaca ni en ninguna parte de México. Lo que estamos haciendo hasta ahorita es tener esta posibilidad de empezar a evaluar, poderle decir a cada maestro, mire, usted no está en condiciones de dar clase, por lo tanto, vamos a hacer un curso para que se actualice y para que pues esté en condiciones. Si después de 2 cursos y 3 exámenes no la logra, pues entonces se va a dedicar a labores administrativas. Y esto es el proceso, y son 3 años para hacer eso. En esos 3 años creo que valdría la pena empezar a discutir los programas de estudio que queremos que aprendan los niños, porque ahorita lo que hacemos es repetir lo que hicimos desde hace muchísimo tiempo. Claro. Hasta donde yo recuerdo, la única reforma grandota que tuvimos fue en tiempos de Echeverría, y en mi opinión, que me tocó a mí en primaria, no era una buena idea lo que se hizo. El resultado no ha sido muy útil, no sabemos con certeza cuál fue el impacto del resultado porque no tenemos mediciones anteriores, pero me parece que eso son asuntos que hay que empezar a discutir. ¿Cuánto tiempo de estudiar matemáticas? ¿Cuánto de español? ¿Cómo se les debe enseñar? Si queremos o no fomentar la lectura desde la primaria, y cómo capacitar a los maestros para hacer esto. Entonces creo que son varias cosas que hay que hacer, pero no se podían si no antes tenías el control del sindicato. Yo creo que Gabino Cue probablemente tenía ganas de hacer algo, pero el fantasma de Ulises Ruiz se le aparecía, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, cuando Ulises Ruiz llega a la gubernatura, intenta hacer algunas cosas, pues sale la APO y se convierte en una tragedia el Estado que no se resuelve sino hasta que llega la Policía Federal, y hubo balazos y de veras. Entonces, creo que no querían que pasara eso, y por eso necesitaba el acuerdo con Peña Nieto antes de poder actuar. Entonces, yo creo que él a lo mejor sí tenía ganas de resolver el asunto. Pues ganas teníamos todos, pero, sí, pero cuando bueno, eres gobernador, ¿no? Pues sí, no. Tienes una responsabilidad. Exactamente. Pero tienes una responsabilidad de arreglar el problema y tienes una responsabilidad con la estabilidad del Estado. Son las dos cosas. Ahí hay que por eso medirle. necesitaba ayuda, ¿no? Ahora viene la prueba de fuego la próxima semana. Viene el inicio de clases, y es una prueba de fuego con respecto a la capacidad real de la coordinadora para moverse. Lo que hemos visto en las últimas semanas es que una vez que se cerró la llave del presupuesto, esto ha disminuido. Yo ahora sí que no la doy por muerta, pero lo que era anteriormente, o la fuerza que podía generar a partir del control y de presupuestos, etcétera, que ha venido cerrándose en prácticamente todos lados, es lo que finalmente termina por reducir a casi cero su propia actividad, ¿no? Sin duda, yo creo que aquí la reacción va a ser distinta. Por supuesto, habrá manifestaciones y plantones y demás cosas, pero la gran pregunta es ¿hasta cuándo les va a alcanzar el dinero que tienen para seguir en ese movimiento, como lo hicieron cuando les llegaba el dinero del erario? Ahora ya no les va a llegar ahí. Me parece que es el factor clave para que esto se suspenda. Aquí hay un dato interesante. Cuando estaban todavía con todo su poder, López Obrador dijo que quería hablar con ellos, y la sección 22 dijo que no hablaba con nadie. Ahora que no tienen lana, ellos fueron los que fueron a buscar a López Obrador a ver si platica con ellos. Tío, para que se vea la diferencia realmente de poder que implican estas decisiones de dinero. Así es. Vámonos a una pausa. De regreso platicamos con ustedes el tema de productividad, una de las fallas de la economía mexicana y su vinculación con los Estados Unidos. Esto es Dinero y Poder.
La actividad industrial en México logró una ligera recuperación al cierre del primer semestre del año, con un aumento de 0.2% en junio respecto al mes previo, informa el INEGI. En el primer semestre de 2015 fue de 1% a tasa anual, menor al 1.5% de la primera mitad de 2014, lo que confirma el bajo dinamismo de la actividad productiva en los primeros 6 meses del año. En tanto, la productividad no agrícola de Estados Unidos esta repunta a una tasa anual de 1.3% en el periodo de abril a junio. Datos que pues hablan sí de las diferencias, es cierto, y de los atorones en los que se encuentra la economía mexicana, ¿no? Así es, Ezra. Mira, el sector industrial en México, hay que recordarle al auditorio, tiene 3 componentes. Uno que es la minería, dentro del cual el petróleo es la parte más importante. Otro que es la construcción y las manufacturas. Bueno, y también, perdón, dije 3, son 4 en realidad. También está la producción de energía eléctrica, pero ese lo vamos a obviar por el momento y concentrarnos en los demás. La minería viene capa caída por lo que hemos dicho, que es la caída, disminución del volumen de producción de petróleo. Sobre eso no hay mucho que se pueda hacer en el corto plazo. Ha significado un descenso de aproximadamente 160,000 barriles de petróleo crudo por día. Es un montón de petróleo lo que se está perdiendo, y eso pues tiene una incidencia muy clara sobre las cifras de producción industrial. Pero donde se nota la debilidad, poco a poco se ha ido notando la debilidad, es en el tema de las manufacturas y en el tema de la construcción. En las manufacturas, pues un pedazo está ligado a la economía de los Estados Unidos, son las exportaciones no petroleras, es donde está el sector automotriz, ese sí ha tenido un desempeño sensacional, tanto en lo que se exporta como en las ventas internas, pero las exportaciones no petroleras distintas del sector automotriz han venido perdiendo un poquito de fuerza. Ojo, eso a pesar del aumento del tipo de cambio. En México, cuando se devalúa la moneda, lo que genera inmediatamente son más utilidades para los utilidades financieras, para los productores, para los exportadores, ¿no? Porque pues, le sube el precio de su producto, no le suben los costos, pues le suben las utilidades, pero no necesariamente les genera más pedidos, eso tarda un poco en suceder. Entonces, ahí todavía no hemos visto ese efecto. Y lo que sí hemos visto es que en el consumo doméstico, a pesar de que las ventas han sido fuertes, son las ventas de bienes de consumo durables las que han sido fuertes en nuestro país. Pero las ventas de otro tipo de artículos, desde los alimentos, los que consumimos del diario, por llamarle de alguna manera, esos se han venido debilitando poco a poco. Hay varios indicadores que son preocupantes en este sentido, sobre todo los llamados indicadores adelantados, porque ya desde hace 9 meses que nos vienen diciendo que la temperatura de la economía, la temperatura general de la economía ha venido disminuyendo, y al ser adelantados eso quiere decir que probablemente el tercer trimestre tampoco va a ser un buen trimestre en materia de actividad industrial y manufactura. Macario, cuando hablamos otra vez de productividad, estamos hablando de la capacidad de producir mejor que otros, y que a partir de ello esto te dé una ventaja, y que es en lo que hemos estado atorados durante mucho tiempo. Hacemos algunas cosas muy bien en México, es el caso de los automóviles, ahora es el caso de la industria aeronáutica, donde estamos siendo muy competitivos y estamos produciendo bien, pero es una cosa chiquita. Hay otras áreas en las cuales hemos estado teniendo cada vez menos presencia a nivel mundial, electrónicos o maquinaria en general. No hemos alcanzado los niveles que teníamos a inicios del siglo, por ejemplo, en 2000. Se nos ha ido complicando. ¿Por qué ocurren estas cosas? Hay una gran cantidad de factores involucrados. Me parece que entre todos estos factores, uno muy importante tiene que ver con las empresas. Es decir, lo que nos ha permitido ser exitosos en automotriz y en aeronáutica es la llegada de empresas internacionales que pueden dar empleo a mano de obra de muy buena calidad de los mexicanos. Pero si no llegan estos empresarios internacionales para organizar la producción y vender, aparentemente no estamos teniendo éxito. Nuestros empresarios resultan ser muy exitosos en algunas cosas, pero no tantas. Por ejemplo, en cerveza fuimos muy exitosos, ya vendimos las 2 cerveceras que teníamos. Somos muy exitosos en la producción de pan, ¿no? Y hemos estado moviéndonos a otros lugares del mundo y de tortillas, pero hay una gran cantidad de áreas de la industria que no hemos aprovechado. Al respecto, hay un estudio muy bueno que vale la pena revisar, los amigos del auditorio que quieran hacerlo, que se llama el Atlas de la Complejidad Económica. Es un estudio que realizaron un profesor de la Universidad de Harvard, que es Ricardo Hausmann, y un profesor del MIT, que es César Hidalgo, en donde lo que hacen ellos es encontrar cómo se producen las cosas y en dónde tiene experiencia el país.
Dentro de los países latinoamericanos, el país que tiene más conocimiento productivo es México, por mucho. En consecuencia, el crecimiento esperable de México en el mediano y largo plazo es el mayor de América Latina. Para esta década debe ser el que más crezca. ¿Por qué no lo logramos? Pues porque no hemos logrado llenar los pedacitos del mapa. Por eso digo que vale la pena ver el dibujito del Atlas. Por ejemplo, en el área de la industria química, que México llegó a tener un muy buen desempeño, pues prácticamente se nos desapareció en buena medida por el peso de Pemex, que fue destruyendo lo demás. Bueno, ahí hay espacio. Y ahí hay, por ejemplo, una empresa muy exitosa, Mexchem, que ha sido muy exitosa recientemente, pero a lo mejor podría haber otras 5, 6 u 8 y no lo estamos haciendo. Y asociarse en el espacio productivo que tiene que ver con maquinaria y equipo, me parece que también hay espacio para crecer y no se ve. Entonces, yo sí creo que hay un problema con los empresarios mexicanos que están nerviosos, ya lo habíamos platicado, hay una cierta angustia por lo que está pasando y no están arriesgando. Entonces, me parece que eso es lo que necesitamos hacer. Ahora sí que literalmente el que no arriesga no gana. Si no hay alguien que tome riesgos, no va a haber nunca crecimiento en la productividad. Pero fíjate, esto que dice Macario me parece que es muy, muy importante en el sentido de algo que en mi opinión se ha descuidado desde hace muchos años en México, que es el tema de la política industrial. México durante muchísimos años el gobierno definía cómo deberían de operar los sectores de la actividad económica, por lo menos era el que establecía los lineamientos, en algunos casos ejercía controles de precios, daba permisos, cerraba fronteras, abría fronteras, o sea, hacía muchas cosas que la verdad no permitían la claridad para que los empresarios ocuparan cada vez un mayor espacio en la parte industrial. Eso cambió desde el principio de los 90, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio a partir del año 94, se establecieron reglas claras, sin duda México lo ha aprovechado de buena manera, pero como que se dejó un vacío, porque entonces se dijo, bueno, pues ya que el mercado se encargue, que en Estados Unidos nos hagan los pedidos, si nos hacen los pedidos, qué bueno, y si no nos hacen los pedidos, pues qué malo. Y la verdad de las cosas es que sí hay espacio, efectivamente, para que el gobierno, sin que se meta directamente a decir México debe de producir esto, debe de producir aquello, que dé subsidios en un sector o los quite en otro, esa no sería una buena política industrial, pero sí este tipo de cuestiones de carácter estratégico. La industria aeroespacial es fundamental. Esa industria no existía hace 15 años en nuestro país. Cualquiera que vaya a Querétaro, que se dé una vuelta. Esa anécdota es buenísima. ¿Quién se le ocurrió eso? Al gobernador de Querétaro de la época, Ignacio Loyola, se le ocurrió construir el aeropuerto más grande de América Latina. ¿Por qué lo hizo? Por un pleito que traía con el secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Fox. Él quería hacer un aeropuerto, el señor Cerizola no quería. Cuando logró que le permitían hacer el aeropuerto, pues decidió hacer el más grande de América Latina para que Cerizola sufriera. El resultado es que teníamos el aeropuerto que permitía aterrizar a los Airbus, los más grandotes del mundo, solamente podían aterrizar ahí. ¿Qué ocurrió? Que una gran cantidad de empresas internacionales de aviación dijeron, ahí está el lugar, vamos a instalar ahí tenemos mecánicos muy buenos por la industria automotriz, ahora tenemos el aeropuerto grandote, lléguenle. Y ahí está la industria. O sea, no fue una planeación. Pero no fue estratégico, fue por casualidad. Pero ese tipo de decisiones son clave, pero eso lo podrías hacer pensándole. Claro. O sea, aquí fue porque Loyola era un empresario, tenía una visión de que podía hacer negocio y además aprovechó y lo hizo. Pero pues podría, creo yo, estas decisiones tomarse con base en este estudio que hicieron estos señores, aprovechando que ahí está, se puede perfeccionar y lo que uno quiera, pero hay información valiosísima. Por ejemplo, insisto, el sector químico en México podría ser totalmente distinto con tantito que se le dedique. Y no, como dice Mauricio, diciendo hagan esto o hagan aquello, no. Abriendo las cosas, explicando eso. Es que parecería ser que el tema aquí del riesgo es algo que a lo que muchos empresarios siguen teniendo un enorme miedo. Más vale la pena pues seguir funcionando y obteniendo la ganancia de lo que ya se armó a entrarle en una perspectiva de mayor riesgo. Es cierto, hay otros elementos que están ahí presentes, Estado de Derecho, infraestructura que no funciona, pero creo que esta parte de la ganancia fácil sin la inversión suficiente sigue estando ahí dándole la vuelta. Yo creo que eso ha cambiado, así se hizo durante muchísimos años en donde los grandes negocios
ocurrían al amparo, digamos, de la protección gubernamental. Yo creo que ya los últimos 20 años o 25 años las cosas han cambiado radicalmente. Yo sí veo muchos empresarios dispuestos a arriesgar su capital. Ves una rotación y una tasa de mortandad de empresas pues del tamaño de una economía de estas que no es pequeña, y sin embargo los empresarios no se espantan, le siguen echando ganas. Sin duda es mejor ganar dinero fácil, pero yo veo que sí están entrándole cada vez de mejor manera, cuando hay señales y reglas claras. Bueno, yo como estoy aquí en medio voy a estar en medio. Sí ha cambiado, pero le falta cambiar más. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves, 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.